Menos mal que las palabras de nuestro querido amigo el doctor Juan Martín Caicedo fueron, como él acaba de decir, observaciones constructivas. No me imagino cómo hubiera sido de otra manera. Y me parece bien que así sea y que expresen con franqueza la percepción del sector. No obstante, no puedo dejar de confesarles que me queda un cierto sinsabor porque me da la impresión de que a veces no estamos hablando el mismo lenguaje. Hace un año, en este mismo Congreso, todos estábamos de acuerdo en la idea de ejecutar una política de buenos proyectos. Vale decir que no se liciten proyectos sin los suficientes estudios y diseños. Hoy parecería que muchas de las observaciones constructivas se deben precisamente a que asumimos el costo político de cumplir nuestras promesas. También es cierto, eso dicen, que los ingenieros no son optimistas ni pesimistas. Y usted, doctor Juan Martín, que es abogado, ha aprendido mucho de ellos. Para los ingenieros el problema no es que el vaso esté medio lleno o medio vacío, sino que el tamaño del vaso es el doble de grande de lo que debería ser. Lo que quiero decir es que su lógica es más pragmática e ingeniosa. Por algo los llaman ingenieros. Muchos me caracterizan como una persona pragmática. Y yo creo que ese pragmatismo lo adquirí precisamente cuando estudié el primer semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes. Y los ingenieros sí que son prácticos. Eso me trae a la memoria, y me perdonan que me salga un momento del tema, un cuento sobre un ingeniero que va por la calle y se encuentra con una mujer muy linda, muy bella en bicicleta. La mujer se para frente a él, se quita la ropa y le dice en tono desafiante: toma lo que quieras. ¿Y saben qué hace el ingeniero? Se lleva la bicicleta. La verdad es que nos hemos dedicado a estructurar los mejores proyectos y a reparar los daños de la ola invernal por encima de buscar una ejecución rápida de las obras, lo que sería sin duda más popular, aunque menos responsable. ¿Pero acaso no era eso en lo que estábamos de acuerdo? El año pasado, en este mismo escenario, dije muy claramente: no vamos a iniciar ninguna obra que no esté completamente estructurada en todas sus fases. De manera que, insisto, nadie debe sorprenderse porque aquí no ha pasado nada que no hubiéramos advertido. Y eso que las cosas han cambiado mucho en un año. Hace un año teníamos la meta de bajar el desempleo a un dígito para el 2014. Y hoy, 3 años antes, eso es una realidad. Hace un año teníamos los retos de que nuestras exportaciones alcanzaran los 40.000 millones de dólares y que la inversión extranjera superara los 10.000 millones de dólares. Pues bien, hoy es un hecho que las exportaciones van a pasar los 50.000 millones de dólares y que la inversión extranjera superará no solo los 10.000, sino los 12.000 millones de dólares. Ambas cifras son un récord histórico. Hace un año nuestro país no tenía grado de inversión y hoy lo tenemos por parte de las 3 grandes calificadoras de riesgo. Hace un año ni soñábamos con que nuestros bonos fueran a ser más apetecidos que los bonos de muchos países del G8. Hoy es una realidad. Hace un año no teníamos TLC con Estados Unidos y se veía cada vez más lejano. Hoy es una realidad. Hace un año pocos creían que la economía iba a crecer por encima del 5% y menos que el comercio lo hiciera por encima del 13% o que la industria estuviera cerca del 10%. Hoy eso es así. Y hace un año, recordemos, Alfonso Cano mandaba en las FARC después de la caída de Jojoy. Ahora están juntos en los avernos del infierno. Como estará Timochenko muy pronto, si no
se da cuenta que por la vía de las armas no va a llegar a ningún lado. Miren cómo cambian las cosas en un año y cómo han cambiado también en el sector de la infraestructura, donde hemos cumplido buena parte de nuestras promesas. En primer lugar, hicimos una reingeniería institucional. Encontramos un sector que debía ajustarse y ponerse en orden para responder a los inmensos desafíos del rezago y de las malas experiencias que hemos tenido. Para solo citar un ejemplo, todos estábamos convencidos de que al otro día de posesionarnos íbamos a reiniciar el proceso licitatorio para el sistema ferroviario central. Pero al llegar vimos que las cosas no eran tan sencillas. No había estudios suficientes, ni el grado de madurez requerido para este proyecto. De manera que hasta ahora estamos estructurando un plan férreo nacional de la mano del BID, cuya licitación abriremos a finales del próximo año. Lo cierto es que en muchos procesos de la vida es posible darse el lujo de hacer camino al andar, como decía el poeta Antonio Machado, pero en la ingeniería y en la infraestructura esa es la fórmula perfecta del fracaso. Nosotros teníamos la obligación de trazar el camino antes de echarnos a andar, y eso es lo que hemos hecho. Eso es precisamente lo que usted, con mucha generosidad, nos acaba de reconocer, doctor Juan Martín, cuando habló de los aspectos positivos de nuestro gobierno en medio de tanta observación constructiva. Como saben, acabamos de presentar al país una profunda y trascendental reforma del Estado. En el sector transporte, específicamente, hicimos un cambio a su institucionalidad que creo que responde a nuestras necesidades de infraestructura, al crear la Agencia Nacional de Infraestructura que anunciamos el año pasado y que creo que todo el mundo esperaba, y creo que hemos cumplido. Esta agencia va a ser un ejemplo, eso espero, a nivel mundial, en cuanto a concepción, a maduración y al desarrollo de proyectos viales, de proyectos férreos, de proyectos aeroportuarios, teniendo en cuenta además la necesaria vinculación del capital privado. Se trata de una agencia especializada, una agencia eficaz, técnica, con altos estándares en gerencia de proyectos. Además va a tener 2 consejos asesores. Uno de esos consejos se va a dedicar a la estructuración de proyectos. En otras palabras, pondrá sus lupas sobre cada diseño para cumplir los primeros 3 mandamientos de esta locomotora que ustedes me han escuchado tantas veces: estructuración, estructuración y estructuración. El otro de los consejos hará un riguroso seguimiento de los contratos de concesión, es decir, tendrá las alarmas puestas para hacer cumplir con 3 mandamientos adicionales: ejecución, ejecución y ejecución. Como las instituciones son lo que las personas quieren que sean, hemos puesto al frente de la nueva agencia a Luis Fernando Andrade, un profesional que viene de ser presidente de McKinsey, aquí en Colombia, con una gran experiencia, una gran preparación, con una trayectoria técnica impecable y que yo creo realmente que es garantía para todo el sector. A eso súmenle otra promesa cumplida al inicio de nuestro gobierno, que fue la creación de los 2 viceministerios de Transporte y de Infraestructura, de manera que focalicemos esfuerzos en cada tema, como debe ser. Y además me complace decirles a nuestros amigos de la Cámara de Infraestructura que Planeación Nacional recibió las 3 matrices elaboradas por la Cámara en conjunto con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y con la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, en las que recomiendan lineamientos en maduración de proyectos, en riesgos y en buenas prácticas para la contratación pública, como usted lo mencionó, Juan Martín. Con estos insumos ya hemos desarrollado una política y en los próximos días se van a expedir 2, no 1, sino 2 documentos COMPES. Uno sobre riesgos predecibles en la contratación estatal y otro con lineamientos jurídicos para la realización de unas prácticas
y maduración de proyectos. Y gracias por este magnífico aporte, diría, porque realmente el trabajo fue de altísima calidad, que, como pueden ver, estamos teniendo totalmente en cuenta. Y hay otro elemento en la reforma del Estado que también va a ser muy importante para su actividad. Se trata de Colombia Compra Eficiente. Esta será la Agencia Nacional de Contratación, una entidad que apoyará a las entidades públicas en la gestión de sus contratos y en sus adquisiciones, y que servirá también a los proponentes, quienes encontrarán en ella un laboratorio de análisis de mercado que estimulará una mayor participación en los procesos de selección. Y hoy, además de esta importante reingeniería del Estado, tenemos también una hoja de ruta, el Plan de Infraestructura para la Prosperidad. Eso tiene que ver justamente con el segundo tema que quisiera tocar, el aumento de los recursos. Este plan responde al requisito ineludible del multimodalismo y contempla las obras viales, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias que el país necesita. Tan solo en el tema de puertos, que es clave para enfrentar los desafíos de los tratados de libre comercio, prevemos inversiones por parte de los concesionarios entre el 2011 y el 2014 por más de 2.1 billones de pesos. Dentro del Plan de Infraestructura para la Prosperidad está previsto que en el curso de los próximos 4 años o 3 años de nuestro cuatrenio se van a invertir 32 billones de pesos entre inversión pública y privada en infraestructura. Esto implica un incremento sustancial, muy sustancial, sobre el cuatrenio inmediatamente anterior. Ahí está la respuesta a otra de sus preocupaciones sobre los costos del rezago y la tímida inversión que históricamente se ha hecho en materia de infraestructura y que apenas se ha acercado a 1% del PIB. Déjenme decirles que tan solo la inversión de la nación va a aumentar de manera histórica en los próximos meses. Mientras el año pasado los recursos que invirtió la nación en el sector fueron algo más de 3.2 billones de pesos, este año el presupuesto aumentó a casi 4.5 billones. Y daremos un salto importante el año que viene porque llegaremos a 6.6 billones de pesos de inversiones de la nación, que aumentará a 7 billones en el 2013 y a más de 9 billones en el 2014. Eso tan solo se refiere al presupuesto de la nación, porque los montos de inversión serán mucho más grandes si se tiene en cuenta los recursos que va a poner el sector privado. Este año, por ejemplo, juntando los recursos públicos y privados, el país invertirá un total de 9.2 billones de pesos, lo que significa ya 1,5% del PIB. Y la cosa se pone todavía mejor el próximo año, porque se van a invertir en total unos 11.5 billones de pesos, cerca del 2% del PIB previsto para el 2012. Y al final del gobierno, en el 2014, y como resultado de las nuevas concesiones, prevemos que se invertirá un monto nunca antes visto en nuestra historia, más de 14 billones de pesos. Si la economía se comporta como esperamos, y sumando los recursos del Fondo de Adaptación y del nuevo sistema de regalías, podemos estar muy cerca para el 2014 a ese 3% del PIB. 3% del PIB en inversión en infraestructura, que es la cifra que recomiendan los expertos y las bancas multilaterales. Nuestras metas no han cambiado, seguimos firmes en ellas. Y a través de nuestro plan de infraestructura nos mantenemos con el objetivo de ofrecer en concesión 5.000 kilómetros de corredores viales a través de 5 megaproyectos, además de otros 1.000 kilómetros de vías férreas. También vamos a duplicar, o más que duplicar, los kilómetros de doble calzada que recibimos, es decir,
vamos a entregar más de 2.000 kilómetros de dobles calzadas, y no discontinuos, como hoy en día, sino continuos, que hacen una gran diferencia. Son prioritarios los corredores de comercio exterior, que nos servirán para asumir los desafíos de los tratados de libre comercio y evitar el oso, como leí que también lo advertía Juan Martín en una entrevista el domingo pasado. Uno de esos corredores es la vía Bogotá-Buenaventura, el corredor de comercio exterior del país que transporta más volumen de carga. Sobre este corredor estamos completando una reestructuración definitiva para que todos los 650 kilómetros de esta vía sean de doble calzada y para que además garanticemos su mantenimiento. Ahora bien, yo no vengo hoy a este muy concurrido y exclusivo auditorio a decirles que disculpen que no hemos avanzado en la ejecución de contratos porque nos quedamos sentados estructurando proyectos y haciendo matemáticas en una tabla de Excel. No, aquí también hemos hecho avances en materia de ejecución, al mismo tiempo que hacíamos la respectiva reingeniería. Y ese es el tercer tema del que les quiero hablar, nuestra cuota inicial en materia de ejecución. La ola invernal se convirtió en el mejor interventor, como dice el ministro Cardona, y demandó esfuerzos de todas las entidades del gobierno para mitigar los efectos del fenómeno de la Niña. Tuvimos que centrar nuestra energía, y me parece que con toda la razón, en la atención inmediata de las vías, garantizando la transitabilidad en todo el país, como en efecto lo hicimos, con problemas, con rezagos, pero lo hicimos. Fueron más de 1.600 kilómetros atendidos en 600 tramos distintos de la red vial nacional. Y el esfuerzo fue un esfuerzo monumental. Fueron al menos 380.000 millones de pesos que el Ministerio adjudicó a través de Invías. Y a eso hay que sumarle los más de 600.000 millones de pesos que destinamos a través de Colombia Humanitaria. Para darles apenas una idea de la magnitud de este esfuerzo, en los últimos 10 años, el promedio de inversión para atender emergencias invernales había sido apenas de 50.000 millones de pesos anuales. Eso, comparado con el billón de pesos que hemos invertido nosotros, da cuenta de lo que tuvimos que enfrentar, porque a nosotros no nos tocó responder a una ola invernal normal, sino a la peor tragedia que este país haya tenido en su historia por causas de la naturaleza. De otra parte, lo que antes se conocía como los corredores de competitividad y ahora llamamos las vías del TLC, estaban desfinanciados. Nosotros recibimos 600 kilómetros de obras iniciadas que a precios de hoy significaron 2.8 billones de pesos. Pero también recibimos la tarea de hacer el resto de corredores de competitividad sin que existieran recursos para ello. Pues hoy, a pesar del obstáculo que significaron las intensas lluvias, ya están abiertas, ustedes lo saben mejor que yo, 18 licitaciones para culminar las 21 vías del TLC que faltaban. Para ello tuvimos que salir a buscar ni más ni menos que 3.6 billones de pesos adicionales a los 2.8 billones de la pasada administración. Estamos hablando de 770 kilómetros nuevos que vamos a intervenir, que se suman a los 600 kilómetros de las vías iniciales y para los que esperamos recibir buenas propuestas de parte de ustedes que asisten a este Congreso. Cierro este punto diciendo simplemente que antes de terminar este año, también, a pesar de la ola invernal, vamos a entregar más de 80 kilómetros de dobles calzadas listas para operar. Y si quedaran dudas sobre la ejecución, deben saber que de los 4.5 billones de pesos que invertirá la Nación en infraestructura este año,
al 30 de diciembre esperamos tener un 95% de recursos comprometidos y por lo menos un 90% de recursos en obligaciones pagadas o listas para pagar. Es un compromiso que ha hecho el señor ministro de Transporte solemne y sagrado. Serán más de 4 billones de pesos efectivamente ejecutados este año. Quiero referirme por último a algunos temas puntuales de los que ha hablado aquí Juan Martín. Y se quedarán muchos por fuera y estoy seguro que mañana el ministro se referirá a ellos a profundidad. Y me veo en la obligación de acudir a una frase que yo usaba cuando era columnista. Esa frase era: me da mucha pena. Dijo Juan Martín cuando habló de los proyectos no licitados a tiempo, que se incurrió en un descuido al no impulsar licitaciones y diseños que ya estaban preparadas desde la administración anterior. Pero eso es que las cosas no eran tan simples. Yo me pregunto, por ejemplo, si ustedes se asombraron tanto como nosotros al constatar que el proyecto fundamental de autopistas de la montaña, que supuestamente costaba 5 billones de pesos, en realidad requería de 15 billones de pesos para realizarse, 3 veces más. De manera, mi querido Juan Martín, que me da mucha pena, pero nosotros nos tomamos unos meses más para estudiar mejor y estructurar adecuadamente algunos proyectos que venían marchando. Porque no queremos más casos, el país no soporta más casos como las autopistas del Café o la doble calzada Bogotá-Girardot, que se disputan el trono de las obras de infraestructura con mayores sobrecostos en nuestra historia. Y no queremos, no soportamos otro fiasco como la avenida 26 de Bogotá. Hace unos meses vino a Colombia Mario Pesini, el director del Centro de Desarrollo de la OECD, y nos mostró un cuadro comparativo entre lo que se suponía que iban a costar las concesiones en el país y lo que realmente costaron. Les confieso que quedé muy impresionado, pues la diferencia, como muchos de ustedes saben, es abismal. Estamos trabajando por ello para que esta mala calificación que nos dio la OECD la corrijamos hacia el futuro y entre todos estoy seguro que lo vamos a poder lograr. El objetivo no ha sido otro que ahorrarnos dolores de cabeza con obras inconclusas, desfinanciadas o insuficientes. Un buen ejemplo de esto, que ustedes mismos han reconocido aquí como una noticia positiva, fue la decisión de cambiar el diseño que estaba inicialmente previsto para la ampliación del aeropuerto El Dorado. Ahí tuvimos que detenernos a repensar el tema, porque todos sabíamos que el diseño inicial no satisfacía la creciente demanda de pasajeros en Bogotá. Íbamos a perder plata y a perder tiempo en una obra que sería obsoleta desde el mismo día de su inauguración. Ahora vamos a entregar 70.000 nuevos metros cuadrados de aeropuerto a mediados del próximo año y llegaremos a 180.000 metros cuadrados al final de nuestro gobierno y se alcanzarán más de 320.000 metros cuadrados en los años siguientes. También se habló aquí de los anticipos en los contratos de obra pública y se dijo que por cuenta de afanes mal administrados se limitaron esos anticipos para contratos de obras afectando a empresas medianas de infraestructura. Aquí tengo que repetir la frase, me da mucha pena, pero este mecanismo se usa internacionalmente para garantizar la ejecución de los contratos. El objetivo de esta política es pagar los contratos contra entrega de obra y hacer negocios con empresas que tengan buenos respaldos financieros, lo que de alguna manera da mayor seguridad sobre la capacidad y seriedad de un socio. Sabemos muy bien que la ingeniería colombiana es en su inmensa mayoría responsable, la ingeniería colombiana es seria y eficiente. Esos son los socios que queremos y los que están aquí representados. Infortunadamente también hemos encontrado a contratistas sin capacidad de ejecución, que ni siquiera alcanzan a amortizar los anticipos, y por eso hoy seguimos viendo obras abandonadas, anticipos no utilizados,
pérdidas de recursos públicos, caducidades y declaraciones de quiebra. Yo entiendo, doctor Juan Martín, que usted tiene el deber de representar los intereses de todos los agremiados y defender los eslabones más débiles de la cadena. Eso lo entiendo perfectamente, pero yo estoy también en la obligación de proteger los recursos de todos los colombianos. Y de igual manera, debo decir, me da mucha pena, pero no puedo compartir lo que se ha dicho sobre la falta de dinamismo en la gestión contractual y la baja ejecución presupuestal. El problema es que la gestión contractual no solo depende de la entidad contratante, sino que también depende del contratista y de las condiciones contractuales. Y de otra parte, la ejecución presupuestal depende de la entrega efectiva de avances en las obras por parte de los contratistas. Todos conocemos muy bien los casos de grandes proyectos que han presentado problemas por falta de diseño o de previsión o falta de previsión en temas ambientales y prediales, además de los líos jurídicos y presupuestales que no corresponden con el valor real de la obra. Para solo darles un ejemplo, la vía Ánimas-Nuquí, la falta de diseños detallados condujo al fracaso de tan importante vía para el Chocó. No se estudiaron las fuentes de materiales y no se hicieron consultas previas. El resultado, miles de millones de pesos parqueados en un proyecto que lleva paralizado más de un año. No me queda más que cerrar este punto haciendo un llamado a la Cámara de Infraestructura y a sus afiliados. Así como exigen con mucha razón, con toda la razón, una gestión contractual eficiente de parte nuestra, y eso hay que reconocerlo y eso es totalmente válido, yo también debo pedirles que agilicen el ritmo de ejecución de las obras y así entre los dos dinamicemos la economía con los pagos que les hará la nación. Ahora, hay otras cosas que también me dan mucha pena, pero es porque ustedes tienen toda la razón. En el caso de demoras por parte del antiguo INCO en la expedición de permisos, para resolver ese problema, creamos una mesa conjunta entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente, del Interior también, que ya se están reuniendo periódicamente para revisar los casos más críticos. Otro asunto en el que también tienen toda la razón es la demora en el pago de deudas con relación a las garantías de tráfico, a los fallos judiciales adversos al INCO y a los sobrecostos de los predios. Al respecto, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para encontrar fondos adicionales y poder pagar estas deudas prontamente. Sobre la cultura del mantenimiento, Juan Martín nos ha pedido aclarar si la responsabilidad de mantener las vías regionales es de la Nación o de los entes territoriales. El gobierno, y sobre esto debo ser claro, apoya, pero no sustituye la responsabilidad de los entes territoriales sobre su infraestructura. Pero en todo caso, no es algo que las regiones tengan que hacer con las uñas, porque el país ya cuenta con una reforma histórica, que es la reforma de las regalías. Y ahí también hemos cumplido. Gracias a esta reforma, las regiones van a contar a partir del próximo año con cuantiosísimos recursos para financiar sus proyectos de infraestructura. Eso es algo bien importante. Queridos amigos de la Cámara de la Infraestructura, los felicito por este importante encuentro en donde podrán generarse negocios de infraestructura y aprender de exitosas experiencias en boca de expertos y de personas que conocen muy bien este tema, como el doctor, nuestro querido amigo, presidente del BID, Luis Alberto Moreno, como el expresidente Alan García, o como el profesor de Harvard, Jeffrey Sachs, que no sé si ahora es de Harvard o creo que cambió de Universidad de Columbia. Todos van a aportar, como siempre aportan los conferencistas internacionales a estos encuentros. Usted tiene un gran ojo, doctor Juan Martín, para traer gente de altísimo nivel. Me parece ideal el tema de este congreso, reconstrucción sostenible y contratación eficiente, porque indica que estamos sintonizados y que estamos pensando en los mismos asuntos.
Por lo mismo, no entiendo por qué dicen que en este gobierno hemos criticado de manera generalizada a la ingeniería de bien. El ministro Cardona me habla continuamente, y además con orgullo de ingeniero, sobre el gran talento que tenemos en Colombia, y afirma que tenemos la mejor ingeniería de América Latina. Con esa ingeniería aquí no hay por qué temerle a ninguna competencia. Prueba de ello son las empresas colombianas que están construyendo, por ejemplo, casi 400 kilómetros de carreteras en medio de una de las topografías más complicadas, yo diría que del mundo, que es la topografía del Perú, además de una importante compañía que hoy participa en las grandes concesiones viales en un país que sabe de concesiones, que es Chile. También está el caso de otra empresa a cargo de una nueva terminal del aeropuerto de Panamá, que además es responsable de algunas obras del Plan de Desarrollo Vial en República Dominicana. Nadie tiene duda de la capacidad de nuestros ingenieros para realizar obras de talla mundial y competir hombro a hombro con empresas extranjeras. Yo mismo les dije el año pasado, en este mismo escenario, que la ingeniería colombiana es modelo a seguir en el mundo y que nosotros somos los primeros en advertir que no se puede juzgar a todo un gremio por los errores de unos pocos. A nosotros nos interesa seguir trabajando de la mano, de forma conjunta con el sector privado. Ustedes son nuestros socios, son nuestros aliados para darle velocidad a esta locomotora tan importante para la competitividad y para el futuro del país, como es la locomotora de la infraestructura. Al país le conviene, en definitiva, hacer realidad ese lema que es tan suyo como nuestro. La unión hace la infraestructura. Ustedes, a través de su presidente gremial, me han hablado con franqueza y yo he respondido a sus inquietudes de la misma manera, con la franqueza del amigo que quiere caminar con ustedes en la misma dirección y con el mismo impulso. El mensaje que les dejo es muy sencillo. Trabajemos unidos, estructuremos unidos y ejecutemos unidos. Eso sí, les hago una muy amistosa recomendación final, recordando la anécdota que les conté al comienzo del ingeniero y la niña bonita. Ojalá la próxima vez no nos quedemos solo con la bicicleta. Muchas gracias.